SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Hoy tenemos un programa especial sin Soledad, que está de vacaciones, pero con mucha información para cuidar nuestra salud, especialmente nuestras neuronas y a los más pequeños de la casa. Estos son los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, la fisioterapeuta Silvia Guillén nos enseña cómo ayudar a los más chicos con los mocos y los resfríos del invierno. Hablamos de los fármacos para la obesidad y por qué no funcionan igual en todas las personas. Y el neurólogo Ignacio Amorín nos habla del Alzheimer, señales de alerta, avances y cómo acompañar a quienes lo padecen. Estamos en invierno y los cuadros de infecciones respiratorias son muy frecuentes en los niños. Un niño menor de 5 años que va a un jardín puede tener entre 7 y 8 episodios de infecciones respiratorias altas. ¿Y qué estrés que nos da esta situación? Porque no se saben sonar, porque se llenan de secreciones, porque tienen chillidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trajimos a una invitada que nos va a ayudar y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nos acompaña hoy Silvia Guillén. Silvia Guillén es fisioterapeuta, es especialista en cuidados respiratorios y fundamentalmente cuidados respiratorios pediátricos. Es además una gran amiga y es un placer trabajar con ella. Gracias, Silvia, por estar acá. ¿Cómo andás, Ale? Muchas gracias a vos por la invitación. Nos parece que este es un tema importante, estamos en invierno y todos los chiquitos se llenan de secreciones y eso da mucha dificultad porque les cuesta dormir, les cuesta alimentarse, se quedan días en casa sin ir a la escuela. Así que bueno, vamos a ver algunas cosas sencillitas para hacer en casa, ¿te parece? Primero, ¿qué hacemos con la nariz cuando tienen esos mocos, esas secreciones y cómo podemos ayudarlos? Bien, vamos a mostrar algunas cosas, pero lo primero es cómo se suena la nariz. Lo primero es que la gente lo que hace es les aprieta la punta de la nariz, ¿no? Y ahí se suenan y eso lo que termina haciendo es correr las secreciones hacia el oído a través de unos tubitos que están en la cara. Entonces decís, arrancaron con infección nasal, terminan con otitis, es porque les apretamos la nariz al sonar. No eso va más el apretar la nariz. No va más. Súper importante. Lo que hay que hacer es, agarran el pañuelo, aprieto una de las fosas nasales y que el aire fluya, que salga por una fosa nasal y destapo, y después aprieto la otra y se sacan las secreciones de la otra. Eso evita que se vayan por reflujo hacia los oídos. Eso es como lo primero. Lo primero. Ahora, bien. Las secreciones están estancadas, pegoteadas, cuesta salir, mucho moco seco, hay que lavar la nariz, hay que lavar la parte anterior de la nariz. Lavado nasal. Lavado nasal. Si son bebés chiquititos, una forma es con estos micronebulizadores se cargan de suero, cargas, lo llenas de suero salino o de un suero que sea más hipersolar, con un poquito más de sal. Exacto. ¿Te acordás del agua que preparaban las abuelas en casa? Agua con y bastante sal, una salmuerita. Una salmuera, exactamente. Bien, lo cargas y se pone al bebé, y lo importante acá es que el bebé tenga la cara hacia abajo. Perfecto. Se lo sientan en el regazo, se lo sostiene, y lo otro es que hay que agarrar la boca y apretar para que la boca quede abierta, porque el bebé no va a colaborar. Claro. Entonces, aprieto firmemente para que la boca esté abierta. Eso hace que se cierre la comunicación entre la boca y la nariz del niño, y ahí mando este flujo nebulizado de suero que va a ir destapando, entra por una narina y sale por la otra narina con las secreciones. ¿Va a llorar el bebé? Sí, va a llorar, pero eso no va a pasar. No va a pasar nada, no le pasa nada. Ayuda. Porque ahí cuando llora saca la secreción. Y además cambia el flujo, llora fuerte, empuja fuerte el aire. Entonces esto saca, yo no sé si ahí se llega a ver. Sí, es como, pero vean que es como una nube. Ahí está, no es chorro. Entonces los bebés chiquititos, esto para no sofocarlos. Perfecto. Una nebulización nasal. Perfecto. Si el bebé es más grande, cargamos ahora la jeringa. Nos ayudan mucho a nosotros estos punteros que son de goma, son blanditos, claro, que no lastiman al querer meterlo esto en la nariz. Y esto es la misma técnica, hacia abajo de la cabeza, apretándole la boca, y el flujo acá tiene que ser rápido. Esto es con decisión. Empujo rápido el suero,
entra por una nariz y sale por la otra. No le van a hacer daño al bebé, No. quédense tranquilos y el bebé va a llorar, se va a sentir incómodo, pero después va a haber alivio. Va a haber alivio porque todas las secreciones van a salir, pero Claro. el pique está ahí. Hay que abrirle la boca. Bien. Tiene que estar la boca abierta y la nariz hacia adelante porque esto cae por gravedad. Muy bien, Ahora, si es sigamos. más grande, Sí. lleno la botella, niños grandes, les enseñamos la técnica, llena la botella, agua tibia, o sea, suero tibio, ¿no? Lo calentamos un poquitito, va al baño, coloca esto, apretan y lo hacen solo. Y los niños grandes lo hacen solo. Esto en el mundo Pero hay que se andar- usa muchísimo. No sé Muchísimo. por qué acá no lo usamos tanto. Porque, nada, hay que perder el miedo de hacerlo con alguien que lo sepa hacer y después lo hacen usarlo. en casa. Y eso es súper importante. Eso es en cuanto a lavado nasal. Después vamos a los niños que tienen muchas secreciones y Bueno. que no las pueden sacar. Cuando hay muchas secreciones hay que ayudar a esos pelitos que están adentro del pulmón, adentro de los bronquios, Las cilias. que se activen. Ajá. Que se activen para que muevan la secreción. Y lo mejor de eso es que el aire salga en vibraciones, que salga como en choques de aire. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos distintos dispositivos. Este puede ser uno que se llama capela, o este puede ser otro que se llama flutter, pero son dispositivos donde el niño se sienta, esto es para niños un poquito más grandes, Ajá. 2 años para arriba, se sienta, lo coloca en la boca, respira hondo y sopla. Y va saliendo el aire como El tuc, aire- tuc, 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 tuc. Y al salir así, va trayendo consigo las Empuja. secreciones. Yo pongo el aire porque respira hondo, pongo el aire atrás de las secreciones y después lo va empujando y va sacando esos catarros y después el niño expectora las secreciones y las saca del pulmón. Pero ayuda porque si no son tan pegajosas que Sí. se van quedando adentro del pulmón. Y además esos días generalmente están quietos los niños. Y eso están de enfermos. que se usaba antes No, de no hay que palmear, golpetear. no hay que pegarle, no hay No. que hacerle la palma. No, hay que percusión. hacerle activo. Activo. Si son más chiquitos hay otras técnicas que no las vamos a mostrar hoy, pero que son técnicas donde se aprieta el pecho y se saca el aire para que el aire empuje la secreción. Muchos de los médicos o los pediatras que van a ver a los chicos les mandan inhaladores. ¿Cómo es yo siempre digo, para que un inhalador sirva, tiene que llegar al pulmón. Entonces, ¿cómo es una técnica correcta? Es lo más importante, saber, ya que le vamos a dar un medicamento, hacerlo correctamente. Bien, lo primero es saber que el inhalador tiene fármaco, porque a veces hacen así lo que tiene es gas. Ajá. Entonces asegurarse, es bueno ponerle una fecha cuando se empezó a usar o hacer la prueba, es muy sencilla, poner esto adentro de un tupper con agua y si el inhalador flota es porque ya no tiene fármaco. Lo primero es saber, asegurarse que tiene fármaco. Tiene fármaco, ¿Bien? perfecto. Lo segundo, se tiene que cargar. Por eso se habla del disparo. Ajá. porque se carga. Muy Entonces, bien. Lo primero es que hay que agitarlo vigorosamente, ¿ah? Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, hasta que se cargue, como unos 20 batidos. Después se coloca. Se tiene que usar siempre, no importa la edad. La edad lo que marca es la interfase. Cuando son niños grandes va directamente en la boca. Si son no, adultos, en la siempre boca. se usa una inhalocámara. Pero la inhalocámara siempre. Siempre. Tenga 30, 50, 80, 10 años, 5, siempre. Es lo ideal, exacto. La interfaz es lo que cambia. Niños a partir de 3 años directamente en la boca. Al pico, perfecto. Niños chiquititos o adultos que no tienen mucha competencia para sostener el sellado labial, máscara. Pero eso es lo que cambia. La inhalocámara siempre. Batí vigorosamente, Sí. la persona respira hondo, saca todo el aire y cuando sacó el aire, Ahí. aprieto, suspendo la medicación y ahí inhalo. Inhalo. Y Yo siempre tranquilo, porque está acá la medicación. Exactamente, para que entre algo primero hay que vaciar. Entonces, primero sacamos todo el Todo. aire, apretamos y después Hondo. hondo. Una vez que respire hondo, viene una apnea. Yo tengo que hacer una pausa respiratoria para que la medicación caiga, se deposite en los bronquios y ahí haga el efecto. Porque si yo respiro hondo la medicación y soplo enseguida, cuando soplé saqué más de la mitad de la medicación afuera. Y la medicación no es para la boca, la medicación es para el pulmón. Así que es súper importante todos estos consejos que nos está dando Silvia. Y el último, Sí. si va a ser un segundo disparo o un tercer disparo, hay que volver a hacer el ciclo. Porque cada vez que disparé, queda el gas haciendo ruido, lo siento, pero la medicación no está. Entonces, si voy a hacer un segundo disparo, vuelvo otra vez a cargar. Si voy a hacer un tercero, tengo que volver a cargar. Un error que yo veo mucho que hacen 1, 2, 3 disparos. No, eso no es. Es uno, como dijo Silvia, hacemos todo de vuelta, volvemos a colocar y de vuelta en la técnica. Y ahí asegurada la medicación adentro del pulmón, que es muy buena y ayuda mucho a respirar. Muchísimas gracias. Yo creo que a todos nos dio los elementos necesarios para ayudar a estos niños que realmente son cuadros de angustia para el niño y para toda la familia. Un placer. Muchas Gracias, gracias por Silvia. invitarnos.
Ahora les invito a que me acompañen a GoFit, la sucursal Golf, en el cual nos hacen un informe sobre nuestras articulaciones de carga, que son las rodillas, cómo debemos cuidarlas. Ahí los vemos. Y si te digo que las rodillas soportan el peso del cuerpo varias veces mientras caminamos, subimos o bajamos escaleras, por eso es muy importante prepararlas para el día a día. Hoy acá en GoFit te voy a hablar de esa articulación que empezamos a darle atención cuando empieza a doler, la rodilla. Esta articulación es la que solemos utilizar más porque es la que usamos cuando caminamos, cuando nos sentamos del sillón, cuando nos paramos del sillón o cuando hacemos deporte, por ejemplo. Entonces es la que normalmente empieza a sentir una molestia o de repente una lesión. Para esto, lo mejor que podemos hacer es fortalecer todos los músculos que rodean esa articulación. Debemos trabajar el cuádriceps, el isquiotibial, glúteos, también fortalecimiento del core para tener un buen sostén. Eso es lo que nos va a hacer evitar tener este tipo de molestias. Esto puede pasar eventualmente por un exceso de entrenamiento, por el sedentarismo, poca movilidad o poca estabilidad tanto de las articulaciones próximas como la cadera o también el tobillo. Entonces nosotros ahí desde GoFit con la electroestimulación nosotros podemos trabajar con más enfoque, con más profundidad y más amplitud en esos músculos que necesitamos fortalecer para prevenir este tipo de molestias. Desde la electroestimulación nosotros vamos a poder trabajar en ese enfoque y le vamos a dar mucha más importancia y es un entrenamiento mucho más seguro. Nosotros vamos a abarcar toda la zona que rodea la rodilla, entonces ahí es donde vamos a tener un seguimiento, una clase que es totalmente guiada y supervisada por profesionales. Debemos evitar esperar ese momento de la molestia o la lesión. Nosotros con GoFit te vamos a poder ayudar con eso para tener una mejor calidad de vida, un mejor fortalecimiento de rodillas y obviamente del resto de las articulaciones. Visítanos en Patria 511, acá en Parque Rodó, y agenda una clase de prueba gratis. Te vamos a ayudar con esto. Qué importante que es cuidar las rodillas, pero ¿ustedes sabían que la primer agua en lata del Uruguay tenía que ser un agua de verdad? Por eso Asensio nace en la profundidad de los acuíferos de nuestra tierra, para llegar a los uruguayos con un origen noble, auténtico y una pureza única. Agua de acuífero, de calidad A, con A, de Asensio. Y por acá me acompaña el doctor Gustavo Díaz. Gustavo Díaz fue compañero mío de generación, ya hemos dicho. Es un placer. Pero vos entraste muy joven y yo entré mayor. Bueno, cosas que pasan en la vida. Y Gustavo es presidente de ADERAMA, que es la Asociación de Propietarios de Residenciales del Uruguay. Propietarios de Residenciales del Uruguay. Entonces, Gustavo, hay un tema que surge muchas veces, uno de los temores que se tienen es que cuando una persona entra a un residencial es poco menos que entrar a una cárcel con una sentencia de no poder salir más. Perpetua. Perpetua. ¿Hay posibilidades de ser alojamientos transitorios? ¿Cómo es la política que tienen? Bueno, exactamente. Principalmente hay muchos ingresos transitorios que son vinculados a enfermedades intercurrentes. ¿Tá? Un adulto mayor que en su domicilio, en comunidad, sufre una caída y tiene una fractura de cadera. Esa fractura de cadera requiere un tiempo de recuperación y requiere saberlos mover, porque aparte requieren toda la ayuda. Es entonces que, bueno, que un residencial es una muy buena opción. Para ir al baño, para ayudarla a caminar, la fisioterapia, o sea, requiere muchísimo cuidado. Requiere muchos cuidados. Entonces, en un residencial tiene personal capacitado para moverlo en forma adecuada. Tiene sala de fisioterapia o barras para poder trabajar el fisioterapeuta que lo vaya a atender. Y además, toda la atención. Exacto. Otra causa que es de estadías cortas son un adulto mayor que tiene un deterioro cognitivo leve, que se puede manejar en su casa, pero tiene una infección intercurrente. Por ejemplo, una enfermedad respiratoria o una infección urinaria. ¿tá? En ese caso, declinan, lo que llamamos hay una declinación funcional y cognitiva. Y ese paciente que de repente vivía en su casa con una ayuda que le fueron a limpiar en 4 horas, necesita cuidados permanentes porque se empieza a olvidar de cómo tomar la medicación, no puede seguir instrucciones, no puede de repente calentarse la comida al microondas. Entonces, bueno, las personas, los familiares no tienen que tener temor, decir, bueno, capaz que mamá tiene que estar 15 días en el residencial, recuperarse de su infección, recuperar su deterioro cognitivo
agudo, ¿tá? Y luego volver a comunidad. Eso no hay ningún inconveniente en un residencial. O sea, están preparados para recibir un paciente de 10 días, 15, 30. No es Sí, un... o incluso si la familia, que es el soporte, se va de vacaciones o lo que fuera, puede ser una instancia donde una persona que esté bien y que esté con todas sus facultades pueda tener los cuidados necesarios. Se toma una vacación en el residencial, se reúne con gente que es de su edad, con el cual puede conversar, con el cual tiene actividades, o sea que la familia puede irse de vacaciones y el adulto mayor quedar cuidado, pero a su vez disfrutando ese periodo. Exacto. Y otra cosa que a veces sucede es que un adulto mayor que por alguna razón vivía con cuidadores en su casa, tiene cuidadores, hay personas que optan por tener cuidados 24 horas con 3 turnos, bueno, hay que dar la licencia a esos trabajadores. Periodo de licencia pueden decir, bueno, le doy la licencia 20 días, un mes a los cuidadores en domicilio y en ese periodo el adulto mayor vive 20 días. Y el adulto mayor ya sabe que va a estar 20 días, que termina el plazo y se va. Y ahora justo me acordé de un caso de una paciente que su cuidadora principal, que su hija tuvo que hacer por una actividad laboral, irse un mes de vacaciones. De trabajo. Claro. Entonces me llama y dice, ¿puedo dejar a mamá? Pero por supuesto, te quedás un mes. Y la señora ya contaba los días para que viniera a buscar a la hija. Y dice, no estoy mal, pero yo extraño a mi hija. Digo, claro, y es en su normal. hogar y demás, o sea, estadías transitorias. Y hay una Tú cosa querías que referirte a algo. Quería Gustavo, referirme a algo sobre lo que pasó, el acopamiento en un residencial que hubo el viernes pasado. Hubieron algunas declaraciones de prensa de que, bueno, que los asaltantes venían a robar dinero que había en el residencial. Yo quiero una cosa que quiero dejar bien clara. En los residenciales no hay dinero, porque todo se hace por forma bancaria. O sea, el pago de los salarios, el pago a proveedores y la recepción de mensualidades también es bancarizado. Algún adulto mayor puede llegar a tener algunas moneditas para un gasto, pero en general los dueños de residenciales tenemos cuentas corrientes que si quiero una bebida refrescante, bueno, el residencial la compra, se la entrega al adulto mayor y la paga el residencial y después habla con los hijos. Perfecto. Entonces no hay dinero ahí. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias por estos Ale. conceptos de transitoriedad en los residenciales, que es algo muy importante. Muchísimas gracias, Alejandra. Un placer estar contigo. Bueno, y ahora los invito a que me acompañen a la clínica de la doctora Anelia Kucher. Ahí vamos a hablar sobre el lifting no quirúrgico. Ahí está. Ultherapy es el equipo de ultrasonido microfocalizado de alta intensidad catalogado como el gold standard para tratamientos de flacidez por la FDA. Es un tratamiento totalmente ambulatorio que una vez de realizado el paciente puede reintegrarse a su vida normal. Es un tratamiento que requiere una anestesia en crema de forma tópica y que el umbral de dolor depende de cada persona, por supuesto. Lo que nos permite Ultherapy, gracias al ecógrafo que cuenta en su monitor, es poder visualizar a qué altura entregamos justamente estos haces de calor. Estos haces de calor van a trabajar en una zona donde el colágeno va a retraerse y va a generar colágeno nuevo. Las zonas que podemos tratar son todo el contorno de ojos, mejillas, papada o inclusive cuello. Solemos indicar sesiones una vez al año o a determinadas edades, incluso cada 6 meses. Los resultados van a ser visibles a partir de los 30 o 45 días, donde le realizamos a nuestros pacientes un control. Siempre podemos combinar este tratamiento con otras tecnologías o inclusive con inyectables de bioestimulación, pero para personalizarlo, lo ideal es la consulta de evaluación. Te esperamos. Prioriza tu salud visual con lentes de contacto AcuView de Johnson & Johnson. Tecnología de hidratación única y protección de filtro UV para ojos frescos y cuidados hasta el final del día. Comodidad inigualable en cada par de ojos. Pedilos hoy en tu óptica de confianza. Lentes de contactos AcuView de Johnson & Johnson. Y ya me está esperando acá en la barra el doctor Milton Massa. El doctor que nos ha hablado de diferentes tratamientos para la artrosis y hoy nos trae una nueva propuesta. ¿Cómo está, doctor? Un placer estar nuevamente con ustedes en el programa. Gracias. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de una nueva terapia que han incorporado para el tratamiento de la artrosis.
¿En qué consiste la misma? Es lo que le llamamos el artroláser, que es una de las terapias llamadas de fotobiomodulación, que básicamente es una terapia que no es invasiva, no es agresiva, porque no está, digamos, mediada por inyecciones, sino que es una terapia indolora que mediante la luz láser logra la activación celular, y eso es muy importante. Básicamente a nivel de las articulaciones y en las células, tanto a nivel muscular, tendinoso, sinovial, va a actuar sobre la mitocondria, donde es el centro energético celular. Y ahí vamos a restaurar progresivamente la lubricación a través de la membrana sinovial, obviamente la función, la movilidad, todos esos elementos que los pacientes obviamente necesitan, porque no solamente es el dolor, sino que es la falta de movilidad lo que la persona está buscando mejorar. Y a través de estas terapias lo logramos. O sea que no solamente actuaría sobre el dolor, que es lo que a veces es todo, ¿no? Porque no es solo el dolor. El dolor molesta la calidad de vida, pero además el no poder tener, como usted decía, la función de determinadas articulaciones hace que sea más complicado. O sea que actuaría sobre el dolor, sobre la inflamación y sobre la recuperación de la función. Exactamente, sobre la movilidad, que es esa capacidad que hace a la calidad de vida. Bajando las cosas a tierra, como se dice, es poder caminar más, poder caminar mejor, poder caminar más distancia, bueno, lograr una autonomía. ¿Y sobre qué articulaciones actuaría y tiene más evidencia? Trabajamos sobre todas las articulaciones. Eso es una cosa muy importante. Podemos trabajar sobre las grandes articulaciones, rodilla, cadera, tobillo, miembros superiores, los hombros, cuello, cervical, columna, que tan frecuentemente se ve afectada, en rigidez, en dolor. Todas esas regiones las trabajamos y, afortunadamente, con resultados que el paciente los nota y en poco tiempo. Y no duele. Y no duele, exactamente. ¿Y qué es? Cuénteme un poquito, ¿qué es? ¿Es como una placa? Es una aplicación, exactamente, que a través de la luz láser, eso genera la activación y eso se mantiene durante un periodo que son cortos minutos. ¿Son sesiones de cuánto tiempo? Son sesiones más o menos, duran unos 10, 15 minutos. El paciente no experimenta absolutamente ninguna molestia ni dolor y eso va teniendo un efecto acumulativo. Generalmente son de 4 a 6 sesiones, una vez por semana, que se aplican en las articulaciones. Así que serían casi 2 meses de tratamiento y con eso aliviamos mucho. Bueno, muchísimas gracias, doctor Maza. Un placer, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a la tanda, pero quiero que después de la tanda estén acá conmigo, porque nos visita un neurólogo, el doctor que es profesor agregado grado 4 de la facultad, Ignacio Amorín, y vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Los espero. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Bueno, ¿cómo venimos? Venimos bien, ¿no? ¿Y ustedes se acuerdan de lo que yo les dije antes de esta pausa? No se preocupen, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los olvidos, de la memoria, con el neurólogo Ignacio Amorín, que nos visita hoy. Y de las trabalenguas también. Pero antes tenemos al doctor Leonardo Sande. ¿Cómo andás, Ale? Muy bien, muy bien. Solita hoy, pero dándolo todo. Dándolo todo acá. Que quede tranquila. Claro que sí, que disfrute, Soledad. Un tema que es muy, pero muy interesante, que ¿en cuánto tiempo? ¿En los últimos 2 años? Porque pasa tan rápido. Sí, no. En Uruguay hace 2 años que están ahora los GLP-1, los análogos de GLP-1, semaglutida, tirzapatida, que ya van a llegar todos. Pero que vamos a ir un poquito antes, que son los medicamentos inyectables para el tratamiento o coadyuvantes del tratamiento de la obesidad. De la obesidad, ¿no? Y la diabetes, que son dos patologías que van muy de la mano. Acá tenemos una presentación hasta de 1 miligramo, que la única que tenemos es semaglutide, pero ya en el país este año ingresan todos. Todos.
Ingresan las presentaciones más altas para la obesidad, ingresa también el otro fármaco, la otra generación, tirzapatida. Bueno, van a ingresar, todos vamos a tener todos en el mercado. Pero han sido realmente una revolución en el tratamiento. Sí, fueron una revolución. Realmente fueron una revolución porque, como lo dijimos en otras oportunidades, entre los cambios del estilo de vida, que es para todas las enfermedades, a los hipertensos los mandamos a comer sin sal, a los diabéticos a reducir o por lo menos a comer alimentos con poco índice glicémico y hacer ejercicio, pero entre eso y la cirugía bariátrica no había casi nada. Y estos fármacos vienen a cubrir un gran bache que teníamos en la asistencia de la obesidad. Pero bueno, la pregunta del millón es ¿por qué a todos no nos funcionan igual, no? Claro, o sea, mucha gente los ha utilizado y hay gente que le ha ido perfecto, buenísimo, y hay otros que no tanto. Entonces, que no tanto. ¿A qué se debe eso? Lo primero que voy a decir es, yo siento que a los medicamentos para la obesidad siempre se le exige más. Viste que cualquier antihipertensivo baja 20% de la sistólica y está aprobado, o funciona en tantos pacientes, está aprobado, pero siempre los medicamentos para la obesidad históricamente se les ha exigido mucho más. Y los medicamentos no funcionan igual en todos los pacientes porque ningún medicamento funciona igual en todos los pacientes. Y esa variabilidad depende de la genética, que esos son unos estudios que vamos a nombrar que salieron últimamente, de la predisposición genética que te funcione mejor un GLP-1 que otro, pero también depende del estilo de vida, de todo el contexto que hagas, qué comes, cuántos ejercicios haces, depende de los otros fármacos que tomes, de la biodisponibilidad o tu absorción digestiva, bueno, en este caso subcutánea, y de las otras enfermedades que tengas. Esto hay que dejarlo claro. Pero eso no es en estos fármacos, es en todos los fármacos. Yo siempre digo, hay una curva donde hay una media en el cual hay un porcentaje que en este caso se habla de un 10 a 15% de pérdida de peso corporal, exacto, que es lo que se espera. O sea que si yo peso 100, voy a bajar entre 10 y 15. Eso es lo que dicen. El último estudio más grande que salió, que analizó la inmensa mayoría de pacientes con semaglutide, lo que tenemos con este fármaco es que el N es tan grande y tenemos un N real documentado, indicado por médicos GLP-1, y yo, como digo, tenemos la prescripción clandestina, en la que no sabemos quién se lo indicó ni quién lo controla, pero como sea, el N es gigante. 10-15% es lo que te asegura el fármaco. ¿Que hay un grupo que baja más del 25% del peso inicial? Sí, le fue mejor, perfecto. Pero que hay un grupo que baja menos del 5% que le va mal, sí. Y eso ocurre con cualquier. A veces yo digo, ¿por qué tantos escándalos con esto? Porque también uno da el mismo enalapril y hay gente que le puede ir bárbaro y hay gente que no le controla la presión. Claro, capaz que en un antihipertensivo tenés otros para ir capeando. Acá, en principio teníamos uno, pero como tú decís, van a venir otros y capaz que no responder a uno quiere decir que podés responder a otro. Exacto. Y lo que hay que tener bien claro es que, siempre lo decimos, esto no es, como dijo la doctora Papadopoulos, no es la varita mágica de Harry Potter. Es dentro de un contexto. Si el paciente está bien orientado y no le funciona el GLP-1 como él pretende o queremos que funcione, bueno, hay que mirar todo el resto de los parámetros. A veces es una cuestión de ajustar dosis, subir dosis, bajar dosis, de combinar con otros fármacos, de ver cómo se está moviendo, qué está comiendo. O sea, hay tantos factores que pueden intervenir en que un fármaco funcione o no, que si el paciente está bien orientado, el médico lo va a descubrir de alguna forma. Por eso es importantísima la consulta médica. Si no es el de la farmacia o el vecino o el tío o el gato. No es un desastre. Si no es un desastre. Exacto. Yo rápidamente, supongo que andamos sin tiempo. Los estudios genéticos básicamente lo que mostraron que sí, que hay un grupo de alelos que son genes muy interesantes que un día hablaremos. De ahí van a venir los nuevos fármacos, los que van a conservar el músculo. Ese ejercicio físico en pastilla que la gente quiere tanto. Donde sí tiene una predisposición a que les funcione mejor los GLP-1. Pero básicamente la diferencia fue mínima en descenso de peso. 5 o 3%. Y donde se vio más predisposición por la genética es que hay pacientes que le caen peor los GLP-1. Que tienen más reacciones adversas. Más náusea, más vómito, más constipación. Que generalmente son el grupo de pacientes que te quieren abandonar el tratamiento. Que también, como siempre digo, un paciente bien guiado también se puede tratar las reacciones adversas, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, creo que muchas cosas importantes. Primero, que cumplen con lo que prometieron. En algunos se van a cumplir más, en otros menos. Y en los que cumplen menos hay que ver todo el contexto, por eso es la importancia de que médicos especialistas sean los que guían el tratamiento, y creo que es el plan para cada persona. Lo que hablamos siempre, la medicina cada vez más personalizada. A medida, claro que sí. Muchísimas gracias. Ale. Bueno, y a ustedes los invito a que me acompañen a una nota de Oftalmiovisión con la doctora Rosario Varalo, que va a hablar de la cirugía de presbicia, de esa que necesitamos para dejar los lentes de ver de cerca y largarlos y operarnos la de la presbicia.
Hablemos de presbicia, esa condición tan molesta en algún momento de nuestra vida, por ahí después de los 40, donde tenemos que empezar a alejar para poder ver, para poder leer, y llega un momento en que vamos a necesitar usar lentes cada vez que queremos leer algo o tomar el celular. Sin duda que es una condición muy invalidante y frecuentemente nos cuestionan o nos preguntan cuándo se pueden operar de la presbicia. En primer lugar, vamos a ver de qué se trata la presbicia. La presbicia es cuando un lente que tenemos en el ojo, que se llama cristalino, que es el lente que cuando somos jóvenes el cerebro dice hay que mirar acá y cambia de aumento, hay que mirar lejos y es como que logra desenfocar de cerca y enfocar de lejos y lo hace en micras de segundo. Este lente se empieza a quedar como vencido, se llama cristalino y la solución para la presbicia es cambiarlo. Sacamos el lente que está vencido y en su lugar ponemos otro lente artificial que tiene más de un foco. Ahora, lo que tenemos que saber es que esa cirugía no es para todo el mundo. En primer lugar, aquellas personas que nos cuestionan si pueden realizarse esta cirugía, le vamos a hacer estudios que son muy importantes y que vamos a determinar si poniéndose este lente intraocular realmente van a estar satisfechos y contentos de haber tomado esta decisión. Si la persona no pasa estos criterios, es mejor seguir usando lentes. Ahora, si pasa los criterios, también hay un tema de edad. Los hipermétropes pueden operarse entre los 50 y 55 años a partir de ahí, pero los miopes tienen que esperar más, quizá después de los 60 años. Entonces, aquellas personas que tienen estos interrogantes pueden consultar con su oftalmólogo, que va a realizar fundamental estos estudios, que son estudios no invasivos, para ver si son candidatos o no a mejorar su calidad de vida. Bueno, y Sole tiene un consejo para darnos. Quiero contarles que SECOM es apoyo y tranquilidad. Cuenta con acompañantes calificados egresados de su escuela de capacitación, habilitada por supuesto por el MEC. Eso significa que tendrán a un acompañante altamente preparado para brindar lo mejor en cada servicio. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Bueno, yo ya estoy acá con el profesor agregado Ignacio Amorín, que es neurólogo y que viene a ayudarnos a tratar un tema que muchas veces es difícil, que es la enfermedad del Alzheimer y no solamente la enfermedad del Alzheimer. Quiero hablar de la memoria en general. Muchas gracias por acompañarnos, Ignacio. Gracias a ti, Alejandro, con mucho gusto. Es un tema que es... ¿cómo decirlo? Como de nervios, o que genera incertidumbre y que genera también mucho motivo de consulta, tanto, me imagino, al médico general, al internista y al neurólogo, que van y que te dicen, estoy perdiendo la memoria. ¿Es así? Es así, es muy frecuente la consulta, debe ser la tercera o cuarta consulta a nivel de la neurología. Sobre todo si tenemos algún pariente que lamentablemente tuvo la enfermedad de Alzheimer o alguna de estas enfermedades que implican un deterioro de la memoria, y que tiene un gran estigma a nivel social. Entonces la persona ya consulta hasta preventivamente. Pero por suerte la mayoría de esas consultas no obedecen a un trastorno genuino de la memoria, de las estructuras que tienen que ver con la memoria en el cerebro, sino probablemente con distracciones. Y ahí la distractibilidad, desde un niño con un déficit atencional, a los problemas de los adultos vinculados al estrés, a veces angustias, ansiedad, depresión, provocan esta queja de memoria, pero que se debe más bien a distractibilidad y no a un trastorno genuino de la memoria o amnésico orgánico, como decimos técnicamente. Voy a dudas personales. Es como usted tiene la oportunidad de estar con un neurólogo y pregunte todo lo que quiera preguntarle. Es la memoria. Porque yo siento como que vamos perdiendo la memoria. Entonces vos alguna vez te dicen, no, con la edad no se tiene por qué perder. Pero yo siento que mis habilidades para aprender, para recordar o para tener la memoria, las he perdido. ¿Es normal perder la memoria? ¿No es normal? Como concepto, no es normal perder la memoria. Pero naturalmente que nuestras habilidades, nuestras capacidades para aprender cosas nuevas, con el tiempo van disminuyendo, por eso siempre tenemos que mantenerlas. De hecho, una de las principales medidas de prevención para la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas es permanentemente estar haciendo cosas. Cuando nos jubilamos, a veces
dejamos de hacer toda actividad. Y lo que se ha visto que esas personas que cuando dejan la actividad laboral, dejan de hacer cosas, dejan de asumir desafíos, de aprender un idioma nuevo, de aprender una habilidad nueva, de aprender a tocar un instrumento musical, de alguna manera eso ejerce como un factor de riesgo para padecer estas enfermedades. Bien, entonces hay como que puede ser como trastornos de memoria leve, después podemos hablar de lo que es un deterioro cognitivo y después la enfermedad de Alzheimer. Creo que son como diferentes grados, ¿no? Exacto. Entre lo que se llama mayor y menor, de acuerdo al DSM-5, un trastorno cognitivo o un problema de memoria menor y uno mayor, el límite, el divisor de aguas es cuando esto complica las actividades de vida diaria. Es decir, cuando tú no te puedes desenvolver en tu trabajo, en realizar mandados, en ir a pagar cuentas, en hacer operaciones matemáticas. Cuando esto repercute en tu desempeño ecológico, ahí hablamos del trastorno neurocognitivo mayor, que es lo que antes se decía demencia, que todavía se sigue usando, pero es un término que se trata de ir eliminando. El deterioro cognitivo leve es cuando aún hay comprometidas algunas funciones cognitivas, pero no han dado una repercusión aún en las actividades de vida diaria. Bien, entonces, ¿el deterioro cognitivo siempre va a evolucionar en la demencia o puede quedarse en ese lugar? Puede estabilizarse, puede ralentizarse y hoy se conocen los factores de riesgo que producen el pasaje de un deterioro cognitivo leve a un deterioro cognitivo mayor, que tienen que ver, como te decía, en mantener activo al cerebro intelectualmente, también realizar actividad física, es muy importante porque segrega factores neurotróficos en el cerebro. Lo que explicaba el colega anterior lo podemos trasladar en relación a semaglutide, lo trasladamos exactamente a la enfermedad de Alzheimer porque hoy sabemos que la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial son factores de riesgo no solo de tener un ACV, sino de padecer la enfermedad de Alzheimer. Claro. Dormir bien, alimentarse bien, sobre todo con un patrón mediterráneo, con mucho pescado, frutas, verduras, frutos secos. Aceite de oliva. Aceite de oliva, que es fundamental. Y la actividad social, mantenerse activo socialmente. Se dice que la soledad enferma, la soledad mata. Y es verdad, y hay gobiernos en el mundo como Inglaterra han creado el Ministerio de la Soledad, justamente para detectar esas situaciones y evitar ese factor de riesgo muy claro para la enfermedad de Alzheimer. Bien, yo creo que eso que estás diciendo es súper importante, porque en un mundo de redes donde se está buscando la longevidad, se busca el estar bien, hay como muchos consejos, que toma magnesio, toma esto, que no tienen una evidencia clara. Y lo que realmente tiene evidencia son las cosas que las decimos siempre, ¿no? El dormir bien, el hacer actividad física, el mantener la presión controlada, la diabetes, todos esos factores que tú dijiste son cosas que son conocidas, que son fáciles de hacer, que las tenemos a mano y que es lo que está sí demostrado para mejorar o evitar ese deterioro cognitivo, ¿no? Exacto, pero lo que veo en las consultas es que los pacientes vienen y solicitan siempre algún fármaco. Claro. Deme un fármaco para prevenir Alzheimer. No existe, por lo menos aún. Y sin embargo, sí están todas estas medidas que un grupo de expertos que trabaja desde el 2017, se llama Lancet Commission, que se dedicó a estudiar los factores de riesgo del Alzheimer, dicen que estos factores que mencionamos dan cuenta del 45% del riesgo de tener Alzheimer. ¿Cuál es el problema? Que tienen que ver con nuestras conductas, tienen que ver con modificar nuestras conductas. Y a veces preferimos esa pastillita milagrosa que por ahora no existe. Claro, quiere hacer gimnasia, es súper importante. Y todo lo que hablaste también de las relaciones sociales, ¿no? De pertenecer a un grupo. Yo siempre les digo, exacto, o de misa, o de tejido, o de lo que fuera, pero formar parte de la sociedad son cosas que son protectoras. Y me imagino que también una duda que siempre te van a llegar es los estudios genéticos. Tengo un familiar con Alzheimer, ¿me conviene o no me conviene hacerme un estudio genético? ¿Y qué hago con ese resultado, no? Es un tema muy controversial. Si tenemos muchos parientes con Alzheimer, tenemos un poquito de riesgo genético. Pero lo fundamental tiene que ver con el ambiente, como decíamos, ese 45% de factores de riesgo que tienen que ver con nuestras conductas. La FDA no aprobó la utilización de los estudios genéticos. Obviamente que si nos dan positivo algunos genes, ApoE4, preselenina, etc., tenemos un poco más de riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, pero al final no sabemos si la vamos a padecer. Claro. ¿Qué hacemos con esa información? Y a su vez, si nos da negativo,
tampoco estamos salvados. No es de una libertad padecerlo. total, claro. Entonces es una información que puede ser producto de mucha angustia Y mal interpretada. y mal interpretada. Entonces no recomendamos eso, sí recomendamos todas las otras baterías que estamos diciendo para la prevención. Exacto. En los casos de Alzheimer familiar, de presentaciones muy, muy jóvenes y muy severas, que son las menos, por suerte, ahí sí, por supuesto, que tiene lugar un análisis genético. En la mayoría de los casos no. Una pregunta que siempre me surge es, ¿la persona que tiene Alzheimer sufre? ¿Él se da cuenta de lo que está pasando y genera angustia? Entiendo la angustia en todo el entorno familiar, pero en la persona, tú en tu experiencia... La que sufre es la familia. Sí. La que sufre son los seres queridos. El paciente tiene algo que se llama anosognosia, que es justamente esa capacidad cerebral de darse cuenta cómo estamos, de si estamos bien. El paciente con Alzheimer viene siempre acompañado. Y es la familia la que denuncia la situación. Dice, se está olvidando de todo, deja todo perdido, se pierde en la calle. Y uno le pregunta al paciente, el paciente dice, no, yo no me olvido de nada. Y es la familia la que sufre y la que se alarma. Por eso a veces tenemos que tratar a la familia y no tanto al paciente, que dentro de esta enfermedad tan terrible tenemos eso, que el sufrimiento del paciente está bastante atenuado en función de esto. ¿Y qué consejo se les da a esa familia con un diagnóstico? Establecer muy bien un abordaje de los cuidados. Cuando el cuidador principal es un ser querido, es una situación riesgosa de desarrollar síndromes de burnout o de desgaste. Porque uno quiere a la persona, pero claro, a veces la persona se pone majadera, a veces agresiva, tiene reacciones inapropiadas. Y bueno, y hay que entender bien de qué se trata la enfermedad, explicar bien a la familia y salvaguardar a los cuidadores. Ajá. Es importante entonces que haya como lo que tú decías, una atención familiar, no solamente de la persona que lo está teniendo, sino de toda la familia. Eso es súper importante. Y nuevos tratamientos, eso que quería preguntar, los tratamientos actuales y si hay una esperanza con nuevos tratamientos, como surgió este tratamiento de la obesidad, que es un problema muy frecuente, si ves o hay probablemente, próximamente, tratamientos para esta enfermedad tan severa. Hay nuevos tratamientos, ya están aprobados comercialmente y ya se utilizan en el mundo. Lamentablemente no los tenemos aún en Uruguay. No son de unos resultados espectaculares. No son de alto impacto, como hemos tenido otros tratamientos. No, por lo menos estas primeras generaciones. Lecanemab y otros anticuerpos monoclonales que lo que hacen es atacar la proteína tóxica del Alzheimer, que se llama amiloide, y la hipótesis, dentro de esta hipótesis que es la amiloide, es que se pueda frenar el acúmulo de esta proteína tóxica. Hay estudios que muestran que ralentiza la enfermedad un 30%. Es un montón. Es cierto que hay otros estudios más controversiales. Los resultados concretos por ahora no son espectaculares, pero son una línea de esperanza. Y es eso, no es que no cura la enfermedad, la ralentiza, le haría más lenta. Digo, porque es importante también cuando uno tiene un familiar, dice, bueno, si hay algo nuevo se lo quiero dar. Y también están indicados en un momento determinado de la enfermedad. Cuanto más precoz. O sea que ahí está importante. Sí. Después, otra cosa que me quedó pensando en esto, que capaz que iba antes, pero es... Hablamos de, por ejemplo, vamos a hacer crucigramas, vamos a aprender otro idioma. ¿Cuál es esa carga cerebral que tenemos? Si nosotros partimos desde un niño, le damos una mejor carga cerebral, educación, le damos que aprenda 2 idiomas desde niño. O sea, ese niño va a llegar con más neuronas, vamos a decir, o con más cerebro, con una carga neuronal mayor, que cuando hay un detrimento no lo va a ser tan sintomático. No sé si eso es correcto lo que estoy diciendo. Es el primer factor de riesgo investigado por la Lancet Commission, son los pocos años de escolaridad. Es el principal factor de riesgo para después tener Alzheimer. Es el concepto que desarrolló un autor que se llama Snowdon, que es el de reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Tú puedes tener las placas amiloides de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, pero tu reserva cognitiva, todo lo que aprendiste, todos los desafíos que asumiste, todas las conexiones que se generaron entre las neuronas, evitan que tú tengas síntomas. Eso me parece que es súper importante por una cuestión social. Si nosotros
hablamos de enfermedad de Alzheimer como una enfermedad de la tercera edad o de los adultos mayores. Y tenemos que pensar en esto como en algo que se cuida desde la infancia. Nosotros debemos cuidar los cerebros desde la infancia, desarrollándolos, estimulándolos, y con eso seguramente podamos disminuir también la alta incidencia de esta patología. No sé, era como una reflexión final que me parecía importante. Por supuesto, y recordar que las enfermedades neurológicas son la primera causa de discapacidad en el mundo. Bueno, te quería preguntar qué es para el doctor Amorín saber vivir mejor. Poder aplicar estos consejos de salud cerebral nosotros mismos, que a veces los médicos no nos cuidamos mucho, y bueno, poder difundir este conocimiento en la sociedad creo que es lo mejor que podemos aportar. Muchísimas gracias. Y gracias a ti. Un regalo del Laboratorio Chiqui para ti. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos amigos, yo les quiero agradecer por haberme acompañado en el día de hoy. Qué lindos lentes que te vamos a regalar. Oh, qué lindo. Excelente. Ay, me encantan. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, espero que este programa les haya sido de su agrado y los esperamos el próximo sábado, ya con Soledad, aquí a las 17 horas en el 10, en Canal Uruguayo.